Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Catalina Ramírez. Soy estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Tarapacá y el día de hoy les vengo a hablar sobre el tema del secreto profesional en los estudios de abogados. Pero antes de introducirme de lleno a este tema, considero que es correcto contextualizar un poco de qué estamos hablando o de en qué esfera o del derecho nos estamos manejando. Nosotros hablamos de este tema respecto a la ética. Y cuando hablamos del principio del secreto profesional o el secreto profesional en los estudios de abogados, nos estamos refiriendo a uno de los tantos principios de la ética del abogado. Porque no podemos entender este como un único principio, sino que tenemos que entenderlo como un grupo, los cuales entre sí se van a complementar para que el abogado pueda realizar sus funciones de una manera práctica, de una manera eficiente y de una manera ética y correcta. Para poder ubicar dónde encontramos esta confidencialidad y secreto profesional, este principio, tenemos que adentrarnos un poco a hablar de lo que es la ética o la deontología jurídica. Hablamos del trato moral del abogado y la forma que va a tener con el actuar con su cliente, el profesionalismo que van a mantener, y el profesional del derecho debe tener una forma ética de actuar. Y en Chile podemos encontrar que se ha desarrollado un código de ética profesional, el cual será el encargado de indicar los principios que se tienen que cumplir para que el abogado pueda realizar sus funciones de la manera más honrada, correcta y eficiente y moralmente aceptable. Entre esto encontramos distintos artículos, que como le mencionaba, son los que se complementarían entre sí, donde tenemos el artículo 1 que habla de honor y dignidad de la profesión, artículo 2, cuidado de las instituciones, los 6, independencia, y a lo que a nosotros nos interesa y en el que nos vamos a detener para adentrarnos es el artículo 7, que habla de la confidencialidad y el secreto profesional. Aquí nos vamos a adentrar y detener para fuente y objetivo de la realización de esta presentación. Bien, el artículo 7 que nos habla de la confidencialidad y el secreto profesional, la definición que nos entrega este código nos indicaría que el abogado debe estricta confidencialidad a su cliente. En cumplimiento de su obligación debe existir que se le reconozca el derecho al secreto profesional que la ley lo ampara. La confidencialidad debida se extiende a toda la información relativa a los asuntos del cliente por el abogado. Ha conocido en el ejercicio de su profesión en los términos establecidos por las reglas del título sexto de la sección primera de este código. Pero como notamos en esta definición, eh, podemos denominarlo una definición completamente estricta, ya que no nos da con tanta claridad lo que debemos entender como confidencialidad. Sí, ojo, nos indica que será la información relativa a los asuntos del cliente mientras el abogado esté en el ejercicio de sus funciones. Pero en esta labor de la abogacía, eh, no podemos determinarnos como robots que vamos a ir y realizar nuestra función, ya que muchas veces ocurre en los momentos de declarar de los clientes que se hablan temas muy íntimos o se tocan fibras de sensibilidad entre las personas que llevan a no necesariamente que el abogado ¿cómo decirlo? Se vincule directamente con el cliente de manera sentimental, sino que se desarrolle un tipo como de conexión, por ejemplo, de que los clientes cuentan los hechos, se generan situaciones de vulnerabilidad. Porque, como dije, se tocan temas sensibles, por ejemplo, en los casos de familia, casos de violencia, y también un abogado está ahí para escuchar a su cliente y tiene que saber abarcar la situación de la mejor manera. No puede estar ahí sentado como un robot solo escuchándolo y tomando nota. También tiene que generarse ese ambiente de confianza, esa humanidad, para que el cliente pueda entregar toda la información de manera concreta, de manera traslúcida, ya que de eso se va a tomar el abogado para realizar su caso, su defensa. Y esto nos lleva a preguntarnos y a plantarnos que confidencialidad comparándolo con otros derechos, como por ejemplo el derecho español, el derecho mexicano, el derecho estadounidense, que no solo lo ve como el secreto de confidencialidad solo, sino que lo acompaña del deber de confidencialidad. Eh,
al menos una revista que a través de la investigación para poder desarrollar este trabajo a la que yo llegué, que es la revista chilena de Derecho, de título Las bases conceptuales para una doctrina del secreto profesional del abogado en Chile, por Álvaro Enríquez Novoa y Ernesto Vargas Weil. Estos mencionan que no es solo el secreto profesional el que cumple el deber de protección, sino que debiese entenderse este como uno de dos elementos que lo conforman, ya que en su texto ellos hablan de que el secreto profesional tendrá una función de inmunidad, por así decirlo, y que le permitirá al abogado negarse a las limitaciones a entregar a una autoridad pública cierta información. Con los servicios que presta, la procedencia de esta inmunidad tiene un presupuesto de derecho privado. El secreto profesional solo aplica a información que esté a su vez cubierta por el deber de confidencialidad. Y esto es lo que quería llegar. De esta forma, el secreto profesional no tiene una existencia autónoma sola, sino que el secreto profesional es respecto de información sujeta al deber de confidencialidad. O sea que podríamos decir que el deber de confidencialidad va de la mano con el secreto profesional, aunque sí, no porque haya deber de confidencialidad significa que va a haber secreto profesional. Por lo mismo, resulta necesario entender que el deber de confidencialidad para desarrollar que el deber de confidencialidad es necesario para que se desarrolle adecuadamente el secreto profesional. Aquí menciono bueno, como les contaba, este derecho o este deber de confidencialidad y el profesional más que nada nacen por otros derechos, el derecho francés, el estadounidense, y bueno, derechos que nuestro código, nuestra legislación ha tomado como inspiración. Podríamos decir que el decir que limita el secreto profesional el secreto profesional se limita a los hechos que se hayan comunicado confidencialmente y genera una separación entre el secreto de confidencialidad con el deber de confidencialidad, en este caso en Chile, que eso sería lo que se genera como una separación entre el deber y el secreto. Siendo que nuestros vecinos en el derecho han mirado esto no como entidades autónomas, sino que como unas codependientes una de las otras. El deber de confidencialidad al que nos referimos tenemos que entenderlo como el presupuesto general de una obligación civil negativa de fuente contractual y reconocida por la ley con un carácter fiduciario y consistente en que el abogado deberá abstenerse de divulgar la información relativa a su cliente que obtenga base a su profesión, pero siendo este renunciable por término del lazo del abogado con el cliente. Porque hay que también pensar que no todos los abogados y clientes eh, mantienen esta unión a largo plazo. Muchas veces ocurre que a mitad del proceso se hace un cambio de abogado, el abogado ya no puede seguir con la causa por motivos externos, etcétera, etcétera. Bien, y esto sí genera conflictos respecto al deber de confidencialidad en que se puede entrar en conflicto con otras instituciones que tenemos en el ordenamiento jurídico chileno, como cuando se encuentra con la cara pública de revelar información en el marco de procesos judiciales, cuando, por ejemplo, cuando se entregan documentos, se declara como testigo o ya o ya que en esta situación el abogado se encuentre enfrentando el principio de secreto con la carga pública. O sea, hay un conflicto ahí entre las cargas públicas y el principio que debe seguir el mismo abogado. Y esto podría llevar a que el abogado en ciertos puntos tenga que tener un incumplimiento inmediato o guardando la confidencialidad. O sea, le hace tomar un bando a lo que se tiene que referir, porque tiene por un lado la exigencia pública de que debe entregar cierta información, pero tiene el principio de confidencialidad al cual debería limitarse de cumplir. Si lo comparamos, como mencionábamos antes, otros derechos, en México el incumplimiento o sea, la divulgación por parte de información secreta, o sea, el incumplimiento del secreto profesional, lleva sanciones, no así en Chile, pero en México sí lleva acumulada una sanción, y no solamente de orden penal y o civil en su caso, sino que también disciplinaria por parte de los colegios profesionales en el caso del abogado que esté colegiado. Pero eso nos lleva a preguntarnos, y entonces en Chile, ¿dónde encontramos este principio? ¿Dónde está? ¿Qué lo resguarda?
Y si bien no tiene una expresa consagración constitucional, como ocurre en otros, como por ejemplo en el derecho español, el derecho mexicano, sí en nuestra legislación se protege este principio en distintas maneras. Por ejemplo, en el artículo 7, que enuncia el deber, como le mencionaba, de confidencialidad como el principio general en el contexto de título preliminar. El artículo 42, que establece el deber de uso de la información del cliente en su interés, prohibiendo su aprovechamiento en beneficio del abogado tercero sin el consentimiento del cliente. O sea que el, el abogado no podrá dar más allá de lo que el cliente no le permita. En los artículos 110 y 111, que regulan la confidencialidad debida entre el abogado y contraparte, y a lo largo de los años estos artículos han sido también complementados por la elaboración de nuevas reglas sobre el deber de confidencialidad y secreto profesional, que está sujeto en las etapas de, por ejemplo, 2007-2009, donde un grupo de trabajo sobre que se trataba sobre secreto profesional, este grupo, que estaba constituido por el abogado Álvaro Enríquez Nová, presentó el 13 de junio de 2008 ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados constituida por el Consejo. Llevaron adelante una elaboración de un nuevo código de ética profesional con un documento que contenía un levantamiento de casos relevantes para elaborar un presupuesto de regulación en documentos que fueran expuestos y discutidos en las comisiones. Tenemos también hechos como que un grupo de trabajo se presentó ante la Comisión de Ética con una propuesta preliminar de regulación compuesta de 5 párrafos sin incluir la confidencialidad entre abogados de contrapartes. Y así podemos seguir con más hechos, más juntas, más conversación. O sea, este principio no ha pasado desapercibido. Sí, eh, como mencionar a lo mejor desorden que podríamos llamarlo que existe en Chile respecto al secreto profesional, porque más que nada no existe una concreta claridad a lo que nos estaríamos refiriendo por secreto profesional, porque el derecho no se ha podido, entre comillas, poner de acuerdo a lo que definirá como esto, como lo han hecho otros países. Esto ha llevado a que sí exista un conflicto con la carga pública, por cómo serían los principales ordenamientos jurisdiccionales occidentales a través de la libertad, porque en los ordenamientos jurisdiccionales occidentales se da la libertad de que el abogado pueda mantener en reserva la comunicación con el cliente, a pesar de que la autoridad le esté solicitando. Esto lo podemos ver en el derecho alemán, que reconoce el derecho del testigo a callar, en el derecho francés, y podríamos seguir mencionando ejemplos. Pero nuestra legislación procesal civil y penal recoge, pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos distintos códigos para las materias que estemos viendo, sí encontramos que nuestra legislación procesal civil y penal recogen explícitamente una institución funcionalmente equivalente a la inmunidad. Ojo, solo en la procesal civil y penal. Eh, bueno, esta entregará un equivalente a una inmunidad del privilegio al cliente abogado. La regulación general del proceso civil habilita al abogado para negarse a declarar sobre los hechos que le hayan comunicado confidencialmente con su acusación. Nos estamos refiriendo particularmente al artículo 360 número 1 del Código de Procedimiento Civil. Pero el derecho procesal chileno no lo recoge explícitamente, por ejemplo, en la Constitución, porque nuestra cultura jurídica no lo ha hecho necesaria la protección de este. Como conclusión, podemos entender que el secreto profesional tomará menor o mayor relevancia dependiendo de la jurisdicción, de la jurisdicción que estemos hablando. Y no podemos determinarle un valor general para este principio, ya que en la actualidad ni siquiera se fija un valor o definición concreta, como presenciamos en este trabajo de la legislación chilena. Lo plantea como un principio individual, pero por parte de la jurisdicción española lo aprecian como un sistema dual, o sea, como algo que es tan universal como los secretos, puede tener, puede tener tantas diferencias. Opinión con la cual me encuentro completamente de acuerdo por motivo que considero que es algo tan amplio y tan indeterminado, no puede ser atrapado en un concepto o idea tan restrictiva como lo hace el código de ética en este caso. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.